Nuestro siguiente ponente es Gabriel Angelotti Pasteur, viene de la Universidad Autónoma de Yucatán y nos va a hablar sobre enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti en Yucatán, efecto del dengue, chikungunya y Zika en 2015 y 2016. Reportaje multimedia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a ir un poco de lo macro a lo micro, de lo tangible a lo intangible y de una punta del país a la otra punta del país, bueno, de Coahuila a Yucatán. Antes que nada quiero agradecer a CONACYT por haber aceptado nuestra propuesta. Es la primera vez que participamos nosotros. Para la institución que represento es realmente una gran oportunidad, principalmente para poder equiparnos. Somos una institución que generalmente dependemos de la SEP, entonces tener este tipo de recursos es realmente muy interesante. La que sigue, por favor. ¿Se escucha bien? Quiero dar cuenta de los tres antecedentes que de alguna manera a nosotros nos llevan a hacer una propuesta de reportaje multimedia. La primera es que, soy director de una revista digital desde hace 2 años que estamos haciendo este producto. Es una revista que nació digital, es un hecho bastante interesante porque nosotros nunca quisimos ser una revista de papel. Consideramos que teníamos que aprovechar 2 tipos de recursos. Por una parte, los recursos humanos de nuestra institución, que son bastante importantes, principalmente en el área de la comunicación social. Y segundo, los recursos, los instrumentos que tiene nuestra institución, equipos, computadoras y personal también. Y eso lo conjuntamos y logramos hacer esta revista que tiene ya 4 números, es semestral, está indexada, recientemente nos han indexado, vamos por nuestro 5º número. Y la revista ha servido un poco para adentrarnos en el ámbito digital, que es un lenguaje diferente, es un espacio que implica otro tipo de retos para poder transmitir información, y más que nada información de carácter científico. ¿La que sigue? El segundo aspecto tiene que ver con un proyecto que nos aprobó también CONACYT, de Fronteras de la Ciencia, del cual yo soy colaborador. En este caso, los responsables son del CIESAS Peninsular, pero este proyecto de Fronteras de la Ciencia sirve de alguna manera como el lugar donde nosotros obtenemos la información científica que ahora sí estamos difundiendo en este proyecto que yo dirijo de difusión de la ciencia. ¿Hay problema? Bueno, el que sigue. Yo estoy un poco disfónico. El tercer antecedente no es menor. Todos los integrantes hemos padecido alguna de estas enfermedades. No solo los integrantes, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Entonces nosotros sabíamos que estábamos atendiendo no un hecho que le ocurre a gente extraña, no le ocurre a gente marginal solamente, nos ocurre a nosotros y a todas las personas que nos rodean. Particularmente el caso de la chikungunya del año pasado, que si bien de alguna manera el Estado trató de minimizarlo, hay que decir que fue una epidemia muy fuerte, que los números que se dijeron a nivel nacional no reflejan en absoluto el problema que padecieron las personas. Entonces creo que este elemento, el hecho de haber vivido estas enfermedades, su servidor y toda mi familia fuimos contagiados por chikungunya, les puedo decir que es bastante traumática la enfermedad, que dura más de 1 año, inclusive las secuelas que dejan las personas. Vamos a ver luego unos testimonios de gente que habla realmente porque hemos hecho testimonios de historias de enfermedades y prácticamente les cambia su vida. Entonces creíamos que esto era un factor que también entra en juego porque nosotros vivimos en ese espacio, los mosquitos están en todas partes, no hay forma de cuidarse de ellos. ¿La que sigue? Entonces una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿por qué informar sobre estas enfermedades? O sea, ¿qué nos puede motivar? En principio por la gravedad. Creemos que es un tema, ya superó el carácter coyuntural, es un tema que está instalado. Vamos a ver algunas opiniones de científicos. El tema es mucho más grave de lo que nos imaginamos.
incluso algunos entomólogos, por ejemplo, están hablando de la posibilidad de que vuelva la fiebre amarilla, lo cual sería terrible, porque la fiebre amarilla es mortal, mucho más mortal que el dengue hemorrágico. Están dadas todas las condiciones para que vuelva la fiebre amarilla, lo cual es bastante preocupante, ¿no? La información que existe es bastante insuficiente, particularmente la que figura en las páginas o la información que da la Secretaría de Salud, en este caso la Secretaría de Salud de Yucatán. Es una información que por lo general es imperativa, es una información muy reducida, que se dedican en parte a dar órdenes respecto a lo que la gente tiene que hacer, no estimula la reflexión, no ayuda a la comprensión de una problemática que entendemos que es bastante preocupante. El tercer aspecto, y vamos a ver la opinión de un científico al respecto, pero tiene que ver con los diagnósticos ocurrentes. Parece algo muy llamativo, pero es increíble que los médicos no saben lo que diagnostican. Por lo general adivinan. Adivinan, de verdad. Uno puede tener Zika y es dengue. Puede tener dengue y es chikungunya. Realmente adivinan. El detalle está en que el tratamiento para todos es lo mismo. Exactamente lo mismo. Tomar paracetamol. Entonces, como el camino es el mismo, pues no importa lo que te diga el médico. Y es un tema bastante preocupante porque evidentemente incide en las cifras. Es decir, sabemos que hay un determinado número porque oficialmente se dice, pero no sabemos realmente cuántos son. Y hay otros detalles también que intervienen en cuanto a la percepción de la enfermedad. Por ejemplo, se cree que el chikungunya es una enfermedad de gente pobre o gente marginal, pero estudios que están haciendo en Mérida demuestran que afecta a todos por igual. Clase alta, clase baja, académicos, no académicos, analfabetos, etc. ¿La que sigue? Estas son las cifras para que ustedes vean cómo ha evolucionado la enfermedad. El caso de chikungunya, por ejemplo. Bueno, el dengue es una enfermedad ya local, instalada, ya la tenemos de por vida. El caso de chikungunya, 2012, 2013 no había ni siquiera un caso aparece en 2014 y en 2015 detona. Las cifras extraoficiales nos hacen pensar que tienen que haber superado las 50.000 o 60.000 personas, más que las 1.600, realmente. Nosotros hemos hecho hace 30 días una consulta en una comisaría de 260 personas en las adyacencias de Mérida y encontramos que el 52% de las personas habían padecido chikungunya. Imagínense si una comisaría de 260 personas, el 50% tuvo, en un estado de 2 millones de habitantes, pues las cifras tienen que ser evidentemente mayores. El Zika, que prácticamente estaba ausente, o nosotros veíamos que ocurría en otros países, particularmente en Brasil o en Colombia, etc. Este año sí, la cantidad de casos que uno conoce, casos muy cercanos, aumentaron sideralmente. El problema ahora es que puedan aparecer nuevos virus. ¿Y cuál es el dilema que plantean los científicos? Yo no soy biólogo, no soy entomólogo, pero entiendo lo que me tratan de explicar. Es que el vector vive muy tranquilamente en todo el estado. O sea, el vector está cómodo y a través del vector podría entrar cualquier virus, cualquiera. Y ese es el verdadero peligro que existe, ¿no? ¿La que sigue? Entonces tenemos el reportaje multimedia, tiene ciertos soportes que nosotros tratamos de generar. Uno es la información científica, no es información que nosotros producimos específicamente, sino información que tomamos de distintas fuentes, particularmente fuentes bibliográficas, pero hemos hecho entrevistas a varios especialistas en la materia y con esas entrevistas elaboramos diversas cápsulas informativas y luego vamos a ver algunos ejemplos de estas cápsulas informativas. La idea es que pueda haber tanto información bibliográfica textual, información que también se va a poder descargar, estos son todos materiales descargables, pero también que el internauta en este caso tenga la posibilidad de navegar en nuestra página
y poder escuchar la palabra de científicos. Es interesante decir que Yucatán es un estado donde hay un gran desarrollo de los estudios de los arbovirus, particularmente del dengue. Y fue un gusto, y no sé si un descubrimiento, saber que la persona que descubrió el serotipo 4, nosotros la hemos entrevistado, me pareció algo maravilloso haber descubierto a alguien que, bueno, que descubrió un virus, creo que es importante, ¿no? Para mí al menos es importante. El segundo soporte es la información etnográfica. Nosotros hemos recorrido muchas localidades de Yucatán, particularmente trabajamos en el municipio de Tizimín, es una localidad que ya conocemos, hace 4 años que hacemos trabajo de campo en ese pueblo. Es un pueblo que en el año 2002 pasó el huracán Isidoro, los afectó. Bueno, se dio una situación bastante particular. Allí hay un total de 60 viviendas que son casas mayas auténticas y el huracán no derribó ninguna. Pero el Estado igualmente les dio y les construyeron las casas Fondén. Entonces ahora ellos tienen 2 tipos de vivienda, la vivienda tradicional y la vivienda Fondén. La vivienda tradicional la usan durante el verano y la vivienda Fondén la usan durante el invierno porque prácticamente es inhabitable. Y nosotros nos trasladamos, vamos a las localidades, hacemos entrevistas, entramos a sus casas, conocemos sus problemáticas, nos explican, nos hablan, la gente llora, permanentemente llora porque no tiene con quién hablar sobre sus problemas. El caso de doña Filomena, ella es la representante de salud del pueblo de San Pedro Juárez, arriba a la izquierda, ese es su consultorio. Don Francisco, que es un médico naturista del pueblo de Izamal, y don Aureliano Canché, que él fue, durante el gobierno de Ivonne Ortega, él fue el representante, algo así como el portavoz de los mayas en toda la península, salía en propagandas, en espectaculares, etc. Y él fue afectado por el chikungunya y nos cuenta cómo quedó prácticamente lisiado, no puede caminar por la enfermedad. Este es un segundo aspecto que nosotros retomamos y presentamos todos estos testimonios. Son 10 testimonios de aproximadamente 10 a 12 minutos donde las personas hablan de su situación. Nos cuentan su enfermedad, lo que hicieron, a qué tipo de médico asistieron, qué medicinas tomaron, qué parte del cuerpo les duele. Y como nosotros sabemos la enfermedad como la conocemos, porque la padecimos, podemos tener un intercambio bastante rico y bastante sincero respecto de lo que se hace. Cómo se curaron, si es que se curaron, si fueron a trabajar enfermos o no. En general, la gente, los médicos, tanto del IMSS, del ISSSTE o de médicos particulares, suelen dar más que un solo día de descanso. Y eso es una situación bastante problemática porque la viremia, el periodo de contagio de estas enfermedades, oscila en los 7 días. Eso significa que vivimos en algo así como un contagiadero permanente. O sea, la gente que está en viremia sale a la calle, convive como en su trabajo, en su casa, etc. Y los mosquitos sanos, mientras tanto, lo están picando y a su vez están transmitiendo la enfermedad a otras personas. Dentro de la información que nosotros hemos logrado recopilar, encontramos unos libros del siglo XIX y de principios del siglo XX, de la Hemeroteca del Estado de Yucatán, que nos pareció muy interesante porque en el Estado de Yucatán, cuando se combatió y se erradicó la fiebre amarilla, una de las medidas que se había adoptado era el aislar al enfermo. Entonces nos parece muy, muy raro que esa medida no haya prevalecido para el caso del dengue, el Zika o la chikungunya. ¿A que sí? Estos son los otros productos, que son productos que estamos elaborando nosotros, que son, bueno, además de los videos, las cuñas de sonido, fotografías, estamos haciendo infografías. Y en este caso, esta infografía es bastante particular porque una de las cosas que nos propusimos es, bueno, en principio, no criticar
la actividad de la Secretaría de Salud, porque no nos compete a nosotros, pero tampoco reproducir los mensajes de la Secretaría de Salud. O sea, creíamos que teníamos que presentar un mensaje diferente. Y uno de los mensajes es tratar de impulsar el uso de métodos pasivos, porque creemos que un poco ahí está la respuesta, o una de las soluciones estaría en emplear métodos pasivos para evitar la cría de los mosquitos. Y entre esos métodos pasivos, que por ejemplo está la descacharrización, que es un método bastante efectivo, aunque en realidad en un sentido deconstructivo se habla de la descacharrización, pero el grave problema, y que no se lo pone en tela de juicio, es la cacharrización. Es decir, vivimos en una sociedad de consumo que estimula la cacharrización. Yo creo que ahí está el problema primero. Pero bueno, la descacharrización es muy importante, la limpieza de distintos sectores de la casa y por sobre todo nos dimos cuenta, y creo que los biólogos van a estar de acuerdo en eso, de cuidar a los depredadores de los mosquitos, que ese son, digamos, una de las mayores víctimas de los programas de fumigación son los depredadores del mosco Aedes aegypti. Y pasa una cosa bastante particular con la fumigación. La fumigación se hace siempre externa, se fumigan las calles y al desconocerse el ciclo de vida de los mosquitos Aedes aegypti, no se cae en la cuenta de que vive adentro de las casas. Entonces, cuando se fumigan las calles, el mosco se mete adentro de la casa. Entonces, lo que sucede es que se mata a los depredadores y el mosco, una vez que se terminó de fumigar, sale y sigue viviendo. Entonces, nosotros creíamos muy importante poder enfatizar en este tipo de mensaje y también en el hecho de que estos métodos son pasivos en el sentido de que no producen ningún tipo de efecto secundario, como por ejemplo los productos químicos, que todavía no se sabe en Mérida qué va a pasar con la cantidad de productos químicos que se están echando al aire, con la cantidad de personas que sufren alergia y particularmente con la contaminación del agua subterránea. No hay mediciones todavía de ese impacto. ¿La que sigue? Este es otro tipo de infografía. Es la misma infografía. Nosotros todos los productos que hagamos visuales los vamos a traducir a la lengua maya. En realidad los vamos a traducir al francés, inglés, castellano y maya. Nos interesa que sea traducido en lengua maya porque es parte de las personas a las cuales nosotros queremos llegar con nuestra información. Para los que no leen maya, pero bueno, ahí está exactamente el mismo en español. Y también el mensaje es muy semejante al anterior, preguntas que todos nos hacemos, en que seguramente mucha de la gente que nos visita cuando viene particularmente del centro del país es ¿por qué nos pican los mosquitos a nosotros más que a otros? ¿No? Bueno, esas son algunas de las respuestas que nosotros encontramos y que nos fueron diciendo los distintos científicos que consultamos. ¿La que sigue? Este es nuestro equipo de trabajo, creo que es muy importante. Nosotros tenemos 3 becarios en comunicación social y antropología social, 2 especialistas en historia y antropología social, son 2 colegas del CIESAS Peninsular, un traductor en lengua maya, un especialista en comunicación social y manejo de redes sociales, un dibujante y un diseñador gráfico. Excepto los colegas del CIESAS, el resto son de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante decir que tenemos nosotros una licenciatura en comunicación social y ahí creo que nos estamos abasteciendo con un capital humano bastante interesante y que se acopla de forma muy rápida y puede entender muy fácil las formas de trabajo, ¿no? ¿La que sigue? Este es un ejemplo de las cápsulas informativas. Es una entrevista que realizamos a un entomólogo y quisiera compartirla, si pueden bajar un poco la luz. Podríamos comenzar con los orígenes, de dónde por primera vez emerge el mosquito Aedes aegypti. En África. Y la sangre la obtiene principalmente de primates, monos. ¿Por qué? Porque está en un ambiente selvático. Este mosquito se domestica, se empieza a encontrar
a los humanos en sus casas y se empieza a quedar en las casas. Entonces se ha urbanizado. El Aedes aegypti lo encontramos en área rural, pero en las ciudades. Y luego entonces cambia su preferencia del tipo de vida a los humanos. Y es prácticamente donde se ha abastecido y su ciclo de vida está relacionado prácticamente es humano, mosquito, humano, mosquito. Hay una segunda cápsula. La doctora Loroño fue la que descubrió, la que detectó el serotipo 4 del dengue en Yucatán. Generalmente esto lleva a un error humano de decir que si el médico esa mañana, mientras desayuna su torta de cochinita, en la televisión se entera que hay mucho Zika, cuando él llegue a su consultorio y vea a las personas con el exantema, la fiebre y todo, pues va a ser Zika. Si el médico escucha chikungunya, va a decir chikungunya. Cuando Zika y dengue y chikungunya se manifiestan, podemos ver que los signos y los síntomas son muy similares. Tenemos dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de huesos musculares, tenemos la aparición del exantema. Entonces, a simple vista, nosotros podemos decir, ¿es dengue, es Zika o es chikungunya? Y le estamos atinando. ¿Por qué? Porque pues son los que tenemos y a simple vista, solo por cuestiones matemáticas, alguno de esos nos está dando. Ahora, cuando nosotros hacemos la prueba de laboratorio, es cuando empieza la complicación con dengue y Zika. Chikungunya, por ser un virus que está en otra familia, taxonómicamente es distinto a dengue y a Zika, se puede diferenciar fácilmente. Dengue y Zika, por ser familiares, cuando nosotros hacemos las pruebas de laboratorio, es muy difícil que podamos llegar a detectar si es uno o el otro. Sin embargo, hay unas pruebas que a nivel molecular, que quiere decir que a través del análisis del genoma del virus, te permite hacer esa diferenciación. El doctor Machaín y su equipo están elaborando actualmente una patente para poder hacer un reactivo, algo así como las pruebas de embarazo, para poder saber de manera muy rápida y muy sencilla si es dengue, Zika o chikungunya. Está en desarrollo, ese va a ser un desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán y ese es un aporte bastante importante porque ellos creen que esta prueba, este test que se va a vender públicamente va a costar aproximadamente 300 pesos. Las pruebas que él menciona son costosas y por lo general los médicos generales nunca derivan al paciente a hacerse análisis clínicos. La mayoría de los médicos, si a alguno de ustedes les tocó ir como paciente, se basa solamente en los síntomas. Y como él dice, si se levanta a la mañana y ve una cosa, dice eso. Es por una cuestión casi de empatía, ¿no? En definitiva, el problema es que el resultado siempre va a ser el mismo. La receta final es que van a tomar paracetamol. Entonces ahí no hay una problemática en cuanto al tipo de fiebre. Esta es nuestra página de Facebook. Nosotros hemos sensibilizado ya a un público en cuanto a la información que estamos produciendo. Tenemos seguidores, si puedes pasar la siguiente. Esta es la estadística hasta el día de ayer. Tenemos bastante movimiento de la página de Facebook y lo que esperamos es que cuando ya
el 15 de noviembre pongamos el reportaje multimedia, bueno, esta gente esté inmediatamente consultando nuestra página. Quiero pasar el video promocional. Esta es la página que estamos elaborando. Es totalmente interactiva y esta es la explicación ya completa del reportaje multimedia. Le falta el sonido. Bueno, ahí están explicando cómo es la página interactiva, que uno puede ir escogiendo, la persona va a ir saltando de pestaña en pestaña, es bastante intuitivo, hay una información escrita, hay infografías, hay videos. Ahí explica un poco lo que señalaba de nuestra página de Facebook. Una pena por los testimonios, que los testimonios interesantes que se escucha a las personas hablar. Esta es la declaración de la OMS respecto a la importancia de poder difundir sobre esta temática. Bueno, el doctor García Rejón, que él es un especialista en artrópodos. Ahí nos explica, bueno, cómo es que el mosquito, en realidad la mosquita hembra en afán de reproducirse, ella va a buscar alimento y le gusta nuestra sangre es muy rica porque el objetivo es tratar de extraer sangre para poder pasársela a sus crías, o sea, lo hace con una cuestión de supervivencia, pero en ese proceso nos contagia el virus. Los testimonios de gente que nos cuenta durante más de 15 a 20 minutos qué es lo que hicieron, qué les pasó. Ella está diciendo que va caminando por la calle, agarrándose de las paredes porque realmente estaba muy enferma. Pese a eso va a trabajar. Don Aureliano también cuenta lo mismo, que él ya no puede caminar. Porfirio Feble es exactamente parecido a sus testimonios. Es increíble, pero los testimonios casi todos caen en la misma circunstancia. Mucho dolor, mucha incomprensión de lo que les está pasando. Es una enfermedad que tiene 3 o 4 días de fiebre altísima de 38 grados, 40 grados, que no se baja con absolutamente nada. Y después comienzan los dolores del cuerpo, los dolores musculares, distintas partes del cuerpo. El problema está que para las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, parece ser que se detona esa enfermedad. Si tiene un problema en el hígado, se multiplica el problema en el hígado. Si tiene un problema de cualquier otro tipo, se intensifica. Ese es el asunto. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Angelotti. ¿Habría alguna pregunta? Sí. Gracias. Marco Sánchez de la Autónoma de Querétaro. Ahora es un trabajo que me parece, bueno, muchas cosas interesantes, pero una de ellas es que regresan como comunicadores de la ciencia hacia un especialista, que sería el médico, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo y cómo responde el médico ante una información que sirve en parte para capacitarlo? Bueno, son entomólogos, biólogos, y el médico es un médico social. Y también tenemos médicos tradicionales, médicos generales. Hemos tratado de captar la opinión del mayor espectro de especialistas. O sea, nosotros no queremos emitir un juicio sobre el problema, sino queremos presentar la opinión sintética, al menos desarrollada, de distintos especialistas. Y hemos dado una pluralidad de voces en ese sentido. En esa pluralidad incluimos los testimonios de las personas también.
Sí, buenas tardes, Gabriel. Pues quiero felicitarte antes que nada por el tema tan interesante y yo aquí voy a hacer una declaración de parcialidad porque también investigué hace poco tiempo un reportaje sobre infecciones, tratando de abordar varias, pero principalmente por la emergencia del Zika, que de hecho, bueno, nos hizo favor el CONACYT de reconocer este reportaje con una mención honorífica. Y fíjate que me llamó la atención porque en mi caso yo pues sufrí bastante con el deadline porque yo quería incluir el punto de vista de la Secretaría de Salud y de un experto. De hecho, yo buscaba al doctor Cuitlagua, que en ese momento estaba metido como en una grilla interna en la Secretaría de Salud, que él es el epidemiólogo, experto, bueno, era. Sí. Y bueno, a final de cuentas, pues me canalizaron con el doctor Pablo Curi, además lo tuve que entrevistar así en un contexto de una conferencia. Pero bueno, el punto es que, ¿por qué no incluir, te lo pregunto ya planteando esto, ¿por qué no incluir el punto de vista del sector salud? Sobre todo porque mencionaste que los médicos hacen sus diagnósticos a veces como muy a ciegas, como muy adivinados. Lo dice el entomólogo. Claro, lo dice, por supuesto. Pero gran parte de esa responsabilidad, según entiendo, también es porque no tienen las herramientas y la prueba molecular que también mencionan. Entonces el médico pues realmente está atado de manos y digo sobre todo por el asunto de que ya sufrimos en México la llegada de la gripe aviar que no se esperaba, en fin. Entonces eso evidenció una serie de fallas en la estructura, en la conexión de los servicios de salud y demás. Entonces, digo, entiendo pues que la postura es como muy neutral, ni a favor ni en contra de la Secretaría de Salud, pero yo te preguntaría, ¿no es también gran parte de responsabilidad del sector salud que no cuenten los médicos, no cuenten la infraestructura con esas herramientas moleculares, el PCR y todas las demás, para que se pueda hacer una detección diferenciada del dengue? Digo, y eso sería, desde mi punto de vista, sería importante incluir todas las voces, por supuesto, incluyendo la de la Secretaría de Salud. Sí, muchas gracias. Muy, muy oportuna tu observación, se ve que conoces del tema porque por ahí muchos no se dan cuenta, pero nosotros enviamos 4 oficios a la Secretaría de Salud Pública, nunca nos respondieron, nunca nos dejaron ir con ellos a hacer sus descacharrizaciones, por ejemplo. Evitaron permanentemente que nosotros podamos tener contacto. Le preguntamos a los investigadores por qué hacían eso y en el caso particular de Yucatán, yo no puedo hablar de la Secretaría de Salud Nacional, decían nunca te van a atender, nunca, no esperes. Y así fue, efectivamente. Para nosotros es una pena porque sí nos gustaba tener la opinión de ellos, sabemos que están trabajando muy fuerte, sabemos que están haciendo tareas y programas muy importantes, por ejemplo, para el conteo de los vectores, que hay un trabajo intenso, real, efectivo, realizado en distintas colonias de Yucatán para contar el número de vectores. O sea, al Estado le interesa saber la cantidad de mosquitos que hay. La doctora Loroño, por ejemplo, hizo un estudio parecido y encontró que en las casas de Yucatán hay un promedio de 40 mosquitos de Aedes aegypti viviendo por casa. Y el Estado y la Secretaría de Salud también tiene esa información. Nunca nos permitieron, no nos recibieron hasta el día de hoy. Nosotros insistimos, te aseguro, porque sí queríamos tener la voz de ellos y creemos que teníamos que reconocer su labor, pero parece que desconfían. Los académicos nos dijeron, no te van a recibir porque a nosotros tampoco nos reciben, porque no quieren tener trato con nosotros. Y creo que es una actitud que ellos tienen y no pudimos romper esa barrera y para nosotros sí es una pena no poder reflejarlos a ellos. Por eso no los mencionamos tampoco demasiado, porque no queremos, digamos, echarles tierra encima, porque no es nuestro objetivo ese, ¿no? Pero sí sucedió esa situación. 4 oficios enviamos al director y no respondió nunca. Gracias, Gabriel. ¿Habría alguna otra pregunta? Sí. No sé si me despisté, puede ser, y en ese caso lo reconocería. No tengo claro quién es el público al que están dirigido el proyecto y específicamente las cápsulas. Y por otra parte, me parece importante considerar, por la importancia del trabajo que ustedes están llevando a cabo,
documentarse en relación con el tipo de campañas que previamente se han hecho, digamos que desde una perspectiva de la historia de la medicina y particularmente de la medicina tropical, en donde ha predominado un enfoque similar impulsado desde el siglo pasado por la Fundación Rockefeller, de tipo militar, ¿no? Refiriéndose incluso en el discurso como a campañas, haciendo alusión a las campañas militares, en donde la propaganda tiene juega un papel importantísimo. Fue para el caso específico de malaria y dengue. Fiebre amarilla también. Y fiebre amarilla, desde luego. Porque este tipo de antecedentes históricos en el manejo de la información con ese tipo de enfermedades también nos orienta sobre cuál es la actitud del Estado y de las instituciones específicas encargadas del manejo de la información. Yo creo que para este reportaje no vamos a llegar a profundizar. Sí nos topamos con la Fundación Rockefeller. La doctora Loroño fue becaria de la Fundación Rockefeller y muchos de los investigadores que estamos trabajando, ellos nos dijeron, la Fundación Rockefeller es fundamental en el desarrollo de la medicina en México. Nosotros nos topamos con el dato relevante de que ellos fueron los que de alguna manera impulsaron el modelo de medicina que actualmente hay en México, es propiciado por la Fundación Rockefeller. Lo que pasa es que ellos juegan como tras bambalinas están, ¿no? Por lo general no aparecen en primer plano, muy difícil conseguir información sobre la Fundación Rockefeller en México, a pesar de eso hay algunos artículos escritos, pero nosotros creíamos que al menos en este reportaje que va a ir para un público en general, mencionar, por ejemplo, la Fundación Rockefeller era como por ahí tener un sesgo si no lo explicamos con su verdadera dimensión, ¿no? Más que nada porque la Fundación Rockefeller está muy asociada, por ejemplo, a que son los dueños de la patente del virus del Zika. Entonces ahí tampoco queremos caer en ese tipo de datos porque tiene un sustento pseudocientífico a veces. Entonces ahí nos costaría mucho meternos y contaminaría mucho el trabajo que estamos haciendo. Entonces pero sí lo tenemos en cuenta. De hecho, una de las investigadoras trabaja sobre ese tema y tiene información casi de primaria sobre la Fundación Rockefeller y nos interesa. Agradecemos a Gabriel. Le damos un gracias. aplauso, por favor. Muchas gracias.